¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver, y a quitar la vista a aquellos que ven. ¿Cómo están, queridos amigos, hermanos en Cristo? Les saluda a su hermano Luis Patricio. Dios les bendiga muchísimo a ustedes, a sus familias, a sus seres queridos. Bueno, en este programa, mejor dicho, en una serie de programas, quiero tratar un tema que siempre se nos ha achacado mucho al mundo católico desde la vereda protestante, que es el tema de la idolatría. Como ya muchos saben, siempre se nos ha achacado que los católicos somos idólatras, que tenemos ídolos por todas partes, los tratamos como a Dios. Muchas veces dicen que nosotros, el culto que le tenemos a los santos, por ejemplo, y a la Santísima Virgen María, lo hacemos pensando y creyendo que es un Dios, ¿cierto? Como una deidad. Básicamente los vemos como una deidad. Y obviamente estas son acusaciones infundadas, son acusaciones equivocadas. Reconozco sí que muchas veces suelen presentarse, digamos, excesos en el momento de la veneración. Muchas veces estos excesos vienen de personas que quizás no están muy bien instruidas en la doctrina católica, que están pasando por un momento muy complejo, quizás de mucho éxtasis también, éxtasis espiritual me refiero, y suelen caer, ¿cierto?, en ciertas actitudes que uno podría reprochar quizás, ¿cierto? Pero, insisto, esto proviene muchas veces de situaciones muy puntuales y también de un desconocimiento de la gente. Y es por este mismo desconocimiento que muchas veces no saben cómo defenderse de estas acusaciones y muchas veces también se confunden y creen realmente que están idolatrando. Y muchas veces la gente que no está preparada suele renunciar a la fe católica y terminar en la vereda protestante. Ahora bien, como ustedes ya pueden notar en el título, yo este tema de la idolatría no lo voy a tocar como lo hacen muchos apologetas católicos de redes sociales o de YouTube, en el que van argumentando según sus propios conocimientos, afirmados obviamente en la Biblia, sino que yo voy a hacer algo distinto y me voy a afirmar específicamente en el catecismo de la Iglesia Católica, que es nuestra base para entender ciertas cosas, para aprender ciertas cosas y también para educar a otros en estas cosas. ¿Ok? Como les dije en un principio, esto yo creo que van a ser por lo menos unos 2 programas, máximo 3, porque quiero hacer los programas un poquito más cortos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es entender en qué consiste o de qué forma nosotros llevamos adelante una reverencia, una adoración, un culto, etcétera. En este caso me quiero afirmar en este pequeño texto que es de la página Catholic.net, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, porque es hacen como un resumen del catecismo, tienen algunos estudios, etcétera. Entonces lo encuentro muy útil, además que las personas que redactan intentan hablar en un lenguaje un poco más fácil de llevar, más fácil de digerir, más fácil de entender, intentan no expresarse en términos muy académicos, entonces se hace más fácil la lectura y el entendimiento de esta lectura. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que existen ciertos términos que nos permiten entender de qué estamos hablando y hacia dónde estamos llevando
nuestra fe. Estos términos serían los siguientes. El primer término es latría. ¿Qué es la latría? La latría es la reverencia, el culto y adoración que solo se debe a Dios. Adorar algo o a alguien fuera de Dios es idolatría. Dulía, como algunos le dicen dulia, pero creo que es dulía. La dulía es el culto que se tributa a los ángeles y a los santos, como por ejemplo los santos apóstoles, por dar un ejemplo. La hiperdulía. La hiperdulía es el culto, quiero que tomen mucha atención cuando se refiere a cuando habla de culto, porque ahí vamos a explicar qué es el culto, que se le da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús, que a su vez es Dios. O sea, la Santísima Virgen María es madre de Dios, la Theotokos. La protodulía es el culto, nuevamente, a San José como padre adoptivo de Jesús. Aquí viene lo importante, o sea, perdón, no lo importante, sino que la aclaración. Si ustedes se fijan, en dulía, en hiperdulía y en protodulía siempre comienzan con el culto. Es un culto que se tributa, que se da, que va dirigido a. ¿Qué es ese culto? Ese culto es la veneración, admiración, respeto y honor. Culto no es adoración, sino reverencia. ¿Ok? Entonces, la dulía es la reverencia, la veneración, la admiración que se le da, por ejemplo, a los ángeles y santos. La hiperdulía es la veneración, admiración, respeto y honor que se le da a la Santísima Virgen María como suprema intercesora y madre de Jesús, madre de Dios. La protodulía entonces es la veneración, la admiración, el respeto y el honor que se le da a San José como padre adoptivo de Jesús, Dios. ¿Pero qué es venerar? Dentro de la admiración, el respeto, el honor, que es la veneración. Venerar entonces es respetar en grado sumo, dar culto a nuestra Madre María, a los santos y a las cosas consagradas a Dios. Luego entonces el católico cristiano solo adora a Dios y a las imágenes de nuestra Madre María y a la de los santos les venera. Perdón, aquí lo leí mal porque se puede entender mal. Luego entonces el católico cristiano solo adora a Dios, punto y coma, y a las imágenes de nuestra Madre María y los santos se les venera, o sea, un respeto en grado sumo, un respeto, una admiración, honor, etc. No se adora a las imágenes de Dios, a nuestra Madre ni de los santos, se adora y se venera a quienes representan. ¿Ok? Esta parte, se adora y se venera a quienes representan, grábensela, anótenla, porque Santo Tomás de Aquino habla sobre esto, sobre el tema de las imágenes, y tiene que ver con eso de quienes representan. Entonces, como dice acá abajo, hay que saber distinguir entre adorar y venerar. Nosotros adoramos y solamente adoramos a Dios, ¿ok? Pero veneramos, admiramos, respetamos en grado sumo y le damos honor a los santos, a los ángeles, a la Santísima Virgen María y a San José. Nosotros entonces entendemos que el culto de la tría de veneración y adoración es solamente para Dios y no hay más dioses que nuestro Dios vivo y verdadero. Hecha esta aclaración, vamos a seguir. Como les dije en un principio, yo quiero transmitir esto directo desde el catecismo de la Iglesia, ¿cierto? Que es
se podría decir, la base sólida que nos ha dado el magisterio para poder entender estas cosas, poder explicar estas cosas, ¿cierto? Y hacerlas llegar a más personas. La idea es que nosotros razonemos y entendamos en qué creemos, porque entendiendo razonablemente las cosas que creemos, las podemos defender y evitar así caer en idolatría, pero también irnos a la vereda del protestantismo simplemente porque nos convencieron de otra cosa, nos confundimos y también quizás de estar tan equivocados que creer que lo que estamos haciendo es idolatría y salirnos de nuestra fe católica. Por eso es importante que cuando tengan dudas no se queden solamente con la opinión de un teólogo, de un youtuber, un tiktokero, lo que sea. Cuando tengan dudas, instrúyase con el catecismo, ¿ok? Instrúyanse con el catecismo, ¿ok? ¿Qué dice el catecismo sobre la idolatría? Ok, acá en el numeral 21.12 dice: el primer mandamiento condena el politeísmo. ¿Qué es el politeísmo? Es la creencia de muchos dioses. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La escritura recuerda constantemente este rechazo a los ídolos. Abro comillas, ídolos, oro y plata, obra de manos de los hombres que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Cierra comillas. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da el culto. Comillas, como ellos serán los que lo hacen. ¿Cuántos en ellos ponen su confianza? Cierre comillas. Bueno, aquí hay varios pasajes bíblicos para que ustedes los vayan buscando, para que ustedes vayan tomando nota, los pueden ir buscando en la Biblia y se van dando cuenta. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia. Numeral 21.13 dice: la idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios, se refiere a la idolatría. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Aquí me quiero detener un poquitito. Lo que hacen, por ejemplo, muchas personas que están en estas como tendencias, por decirlo de alguna forma, de nueva era, en el que, por ejemplo, toman este tema de la Pachamama, por ejemplo. Estas personas que dicen ser creyentes, muy en comillas, y dicen Dios está en todos lados. Dios está en los animales, Dios está en los árboles, Dios está en el mar, en el río, etc. Esta visión panteísta de Dios, en el que Dios se halla en distintas cosas y criaturas, eso, sin saberlo ellos, aparte de ser, yo creo que casi hasta una blasfemia o herejía, ¿cierto? Ellos están cayendo sin saberlo, insisto, en lo que podemos nosotros definir como idolatría. Ya hago este punto porque yo he escuchado de gente creyente que dice ser católica, o porque lo bautizaron simplemente y ya se creen católicos, que Dios estaría en todas partes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos y percibimos, ¿cierto?, es obra suya. Sí, perfecto, pero es obra suya. No quiere decir que Él esté ahí. Es por eso que la visión panteísta es una herejía. La visión panteísta es errónea, no es razonable. Porque más encima hay que considerar que en el panteísmo el solo hecho de creer que Dios está en algo X, eh, por dar un ejemplo, no sé, un animal. El animal se muere, se corrompe, se degrada, etc. Y Dios no tiene esas características. Dios no se corrompe, Dios no se destruye, no se pudre, etc.
sino que es incorrupto, es eterno, no tiene forma, no tiene, ¿cómo se llama? No tiene un peso, no tiene un olor, no tiene nada de eso. Es inmaterial. Así que ojo con eso de andar diciendo que Dios está en todas partes y lo podemos tocar. No, ojo con eso. Entonces, acá dice, trátese de dioses o de demonios, como por ejemplo en el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado, del dinero. Comillas, no podéis servir a Dios y al dinero, cierre comillas, dice Jesús en Mateo 6:24. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, Apocalipsis 13:14, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios, es por tanto incompatible con la comunión divina. Gálatas 5:20, Efesios 5:5. Numeral 21:14. La vida humana se unifica en la adoración del Dios único. El mandamiento de adorar al único Señor da unidad al hombre y lo salva de una dispersión infinita. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa, en lugar de Dios, la indestructible noción de Dios. Orígenes contra Celsius 240. Esto es lo que le estaba hablando yo. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa, en lugar de a Dios, la indestructible noción de Dios. Ok. En el mundo cristiano, reconozco que hay personas que pudieran caer en idolatría. No se espanten con lo que estoy diciendo, estoy tratando de ser muy responsable con lo que estoy diciendo. Pudiera existir la posibilidad de gente que caiga en idolatría, pero muchas veces esa gente lo hace por desconocimiento, por ignorancia, y porque no entiende y no le han enseñado qué dice el catecismo de la iglesia, y no entiende estas cosas que estamos diciendo ahora. Por eso puse el ejemplo recién de los panteístas o de los pseudo cristianos que ven a Dios en todas las cosas. ¿Ok? Ahora vamos a ver un poquito más adelante el tema de las imágenes, porque hay mucha gente que sí, es cierto, trata las imágenes con un ímpetu que quizás puede rayar la idolatría, y es en ese tipo de actitudes en el que el mundo protestante se afirma, ¿cierto?, para hacernos una crítica y decir que nosotros efectivamente somos idólatras. Ahora pasamos al tema de las imágenes. Dice, en el capítulo 4, no te harás escultura alguna. En el numeral 21-29 dice, el mandamiento divino implicaba la prohibición de toda representación de Dios por mano del hombre. En Deuteronomio lo explica así, comillas, puesto que no visteis figura alguna el día en el que el Señor os habló en el Joreb, de en medio del fuego, no vayáis a prevaricar y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea. Cierre comillas, Deuteronomio 4, versículos 15 al 16. Quien se revela a Israel es el Dios absolutamente trascendente. Comillas, Él es el todo, pero al mismo tiempo, comillas, está por encima de todas sus obras. Es la fuente de toda belleza creada. Numeral 21-30 dice, sin embargo, ya en el Antiguo Testamento, Dios ordenó o permitió la institución de imágenes que conducirían simbólicamente a la salvación por el verbo encarnado. Un ejemplo de esto es la serpiente de bronce, ¿cierto? Creo que estos Números 21:4-9. Aquí me gustaría, denme un segundo, porque necesito que esto quede claro. Quiero mostrar un ejemplo, denme un segundo. Ok, me pido disculpas. Si hay un delay, le puse pausa porque me puse a buscar el pasaje. Aquí con el tema de las esculturas, lo que nos está diciendo el catecismo es que si bien
se prohíbe hacer figuras que representen a Dios, porque hasta ese momento no teníamos una imagen de Dios. Nadie sabía cómo es Dios. De hecho, hasta el día de hoy nadie sabe cómo es Dios. Dios el Padre me refiero. Nadie lo ha visto, no sabe cómo luce, cuánto mide, cuánto pesa, cómo nada. Nada. Y hasta ese momento, entonces, Dios le exige a Israel que no se hagan figuras de él porque no saben cómo luce. ¿Ok? Y hacer eso es idolatría y caer en pecado. Es por eso que es idolatría y pecado cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, porque nunca habían visto a Dios y sin embargo lo representaron como un becerro. Ok, aquí en Números 21 del 4 al 9 nos pone un ejemplo de cómo, si bien Dios prohibió imágenes que le representasen a él, no prohíbe las imágenes en sí mismo, sino que prohíbe insisto, vuelvo y repito, las imágenes que le intenten representar a él. Las imágenes per se no están prohibidas. Ejemplo de eso es Números 21:4-9. En el ejemplo de la serpiente de bronce dice: partieron del monte Jor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. Si no me equivoco, ahí están quejándose del maná. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado, porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Ojo, que aquí habla mucho de la intercesión, para otro video, para otro tema. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Aquí tenemos un claro ejemplo de cómo Dios rechaza las imágenes, pero que intenten representarle a él o a otros dioses con minúscula, pero no rechaza las imágenes per se. No rechaza, de hecho, él mismo llama a hacer ciertas imágenes que representen otras cosas, como en este caso la serpiente de bronce. ¿Ok? El mismo ejemplo se puede ver en el Arca de la Alianza y los querubines, en Éxodo 25, 10, 12. Denme un segundo. Éxodo 25, 10, 12. Dice: el arca del testimonio. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos, su anchura de 1.5 codos y su altura de 1.5 codos. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera la revestirás, y harás una moldura de oro alrededor de ella. Además fundirás para ella 4 argollas de oro y las pondrás en sus 4 esquinas, 2 argollas al lado de ellas y 2 argollas al otro lado. Ok. Si nosotros leemos el pasaje completo, dice, denme un segundo, aquí, en el versículo 17. Dice: harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos y su anchura de 1.5 codos. Aquí es importante. En el 18 dice: harás también 2 querubines.
Los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y en el otro extremo. Harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio. Aquí podemos ver también, si lo pueden tomar así como un contraargumento para el mundo protestante, que nos dicen que nosotros somos idólatras porque Dios manda a no hacer representaciones de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Alguien me puede decir entonces Dios se está contradiciendo? No, porque Dios es explícito, que Él lo que rechaza son las imágenes que quieran representarlo a Él o a otros dioses paganos, ¿ok? Él no está en contra de la figura per se. Es por eso que aquí no tiene ningún problema en exigir que se elaboren, que se fabriquen, que se labren los querubines, que son cosas que están en el cielo. Vuelvo y repito, no hay ningún problema con la figura per se, sino que con lo que quiera representar esa figura. Y que se le quiera dar a esa figura la connotación de deidad. ¿Ok? Eso por un lado. Bueno, hay más ejemplos, pero yo creo que con esto estamos bien. Numeral 2131 dice, fundándose en el misterio del verbo encarnado, el verbo encarnado es Jesucristo, el séptimo concilio ecuménico, celebrado en Nicea el año 787, justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, las de Cristo, pero también las de la Madre de Dios, la Virgen María, Teotocos, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. No sé si ustedes saben quiénes eran los iconoclastas. Déjenme un segundo, denme un minuto. Ok. Si ven como un corte es porque estoy buscando la información para ser más conciso y no redundar y equivocarme. Entonces, para que se entienda esta parte sobre la justificación contra los iconoclastas, vamos a recurrir a Wikipedia. Siento que esta información es clara, no veo mucho error incluso, así que puede servir. Dice, ¿qué es la iconoclasia? La iconoclasia o iconoclastia es un rechazo a las imágenes religiosas, pinturas, íconos, estatuas. Es también el nombre, nótese, de la herejía que alteró la paz de la Iglesia Oriental en los siglos 8 y 9, la cual causó la última de las muchas brechas con Roma que prepararon el camino al cisma de Focio. Un ejemplo de iconoclasia fue la tradición bizantina, sobre todo de León III, que ordenó la destrucción de todas las representaciones de Jesús, de la Virgen María y especialmente de los santos. Básicamente, la iconoclasia, ¿cierto? Es aquella herejía, ¿cierto? Que lo que hace, lo que ordena es destruir todas las imágenes que puedan representar a Jesús, a la Virgen María y a los santos. Entonces, en el concilio de Nicea II, que fue el 24 de septiembre al 13 de octubre del año 787 en Nicea, dice lo siguiente. El concilio fue convocado, aquí. El concilio fue convocado a raíz de la controversia iconoclasta iniciada por el emperador León III, el Isáurico, en el 726. Los iconoclastas negaban la legitimidad de las imágenes y su culto. Básicamente, a lo mejor voy a terminar de leer esto y voy a hacerles una analogía.
La justificación teológica que el segundo concilio de Nicea elaboró para la veneración, acuérdense lo que significaba veneración: respeto, honor de las imágenes sagradas, fue la traslatio ad prototypum, es decir, que la veneración a la imagen actúa de mera intermediaria, y por consiguiente rechazar esta veneración, comillas, llevaría a negar la encarnación del Verbo de Dios. Se habla de diversas causas en esta postura: cierto esquema todavía monofisista que no había sido totalmente vencido, la influencia musulmana y judía en el Imperio de Oriente, el origen sirio del emperador León III y el deseo de contrarrestar el poder de los monjes defensores de la iconodulia, doctrina contraria a la iconoclasta. Ok, aquí me gustaría hacer un paréntesis, voy a tratar de no alargarme mucho. Acá. Lo primero que quiero hacer notar es esto. Dice, y por consiguiente rechazar esta veneración llevaría a negar la encarnación del Verbo de Dios. ¿Por qué hace ese comentario? Porque como les dije hace un momento atrás, antes de la llegada de Jesucristo, el Dios hecho carne, nadie sabía cómo se veía, cómo lucía Dios. No había cómo graficarlo, no había cómo tallarlo, cómo esculpirlo, nada. Y como no existía forma, porque no se sabía cómo era, es por eso que Dios, en su infinita sabiduría, les dice: no hagan imágenes mías porque no me conocen, no saben cómo soy. Todo eso cambia cuando llega Jesucristo, porque desde el momento que llega Jesucristo nosotros ya sabemos cómo luce Dios, porque Dios se hizo carne, se hizo hombre y podemos verlo, porque tenemos que saber siempre y dejar claro siempre que Jesús es todo hombre y todo Dios. Entonces ya podemos representar a Cristo, hombre, Cristo, Dios. Él es el Verbo hecho carne. Ya tenemos una imagen de cómo luce Dios. Y esa imagen es la de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que hace este comentario. Por consiguiente, rechazar esta veneración. Recuérdense lo que es la veneración y el culto, el respeto, ¿cierto? El respeto en grado sumo. Por consiguiente, rechazar esta ¿veneración de qué? De las imágenes, llevaría a negar incluso a la encarnación del Verbo de Dios. Es por eso que la iconoclasia no es solamente una controversia, sino que también una herejía. Y aquí viene la segunda observación que quiero hacer, y es que nosotros podemos ver una cierta iconoclasia en pleno siglo XXI. Y esto lo voy a decir voy a hacerme responsable de mis palabras. Y voy a tratar de hacerlo con el mayor de los respetos, pero es para que ustedes lo mediten también. Este rasgo iconoclasta lo podemos ver hoy día en pleno siglo XXI en el mundo protestante, sobre todo en el mundo pentecostal. Es normal ver a los protestantes tomar figuras de la Virgen María y destruirlas. Es normal verlos. Yo he visto videos de pastores protestantes, no voy a dar nombres, pero basta con que ustedes busquen en YouTube, está lleno de videos de pastores protestantes, de hermanos protestantes, que toman figuras de la Virgen María y las revientan contra el suelo o incluso las agarran a martillazos y las destruyen. Ellos dicen que no hay ningún problema porque para ellos es solamente una figura de yeso y la Virgen María no está ahí.
No es que nosotros los católicos creamos que en esa figura de yeso está la Virgen María, o que en esa figura de yeso está Jesucristo. Nosotros no creemos eso. Y si ustedes conocen a algún hermano cristiano católico que cree en eso, lo tienen que corregir y le tienen que enseñar el catecismo. Lo que nosotros creemos y lo que el catecismo nos enseña es que esa figura es una representación de, y como es una representación de, se le debe un respeto. Yo les pongo un ejemplo. Yo una vez vi una conversación que tenía un pastor protestante con un hermano católico en un canal de YouTube, en el que el pastor le hacía este tipo de comentarios, ¿cierto? Que a él no le dolía porque era una simple figura de yeso, para él en la interna no le representaba nada. Entonces este apologeta católico le dice, ok, ¿qué pasaría si yo voy a su casa y me fijo que tiene fotos de su mamá, por ejemplo, o de sus hijos? Y yo voy a su casa, agarro sus fotos, su álbum de fotos, agarro todas las fotos y las empiezo a romper. Pum, pum, pum. O la agarro todas sus fotos y las empiezo a agarrar a martillas. O agarro todas sus fotos y se las quemo. Por dar un ejemplo. El pastor en ese momento entendió a dónde quería llegar. Lo entendió. Obviamente se fue por una tangente y buscó excusas, sorry la palabra, pero estúpida. Es eso. Es por esa razón que nosotros nos consternamos y también nos enojamos cuando esta gente procede de esa forma con las representaciones de Jesucristo, de la Virgen María, etc. Porque entendemos que no están ahí, pero son una representación de, y les tenemos un cariño, les tenemos un aprecio por lo que representa. Es por eso que yo las fotos de mi hija las cuido. Las fotos de mi padre, que en paz descanse, las cuido. Porque sé que él no está ahí. Pero es una representación de él, es un recuerdo de él. Que cada vez que yo lo veo me emociono. Porque me acuerdo de mi padre. Me acuerdo de nuestras vivencias. Me acuerdo de cuando yo era niño, me llevaba a pasear, me llevaba al circo, me llevaba a comer, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo. Y es por eso que en el concilio de Nicea II, el segundo concilio de Nicea, se trata esta controversia y le llama abiertamente a los iconoclastas herejes. Ojo con eso, ojo con eso. Ya por último, para ir, sí, yo creo que ya está bien, cerrando este primer capítulo, vamos a leer el apartado 2132 y ya lo dejamos hasta acá. Dice, el culto cristiano de las imágenes no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos. En efecto, comillas, el honor dado a una imagen se remonta al modelo original. San Basilio Magno, aquí me perdonan en latín, soy horrible, Liber de Spiritu Sancto 1845. Comillas, el que venera una imagen, venera al que en ella está representado, que es lo que le estoy diciendo yo, lo que les acabo de decir. El que venera la imagen, venera lo que está representado, venera no como veneramos a Dios. Por ejemplo, en el caso de las imágenes de la Virgen María o de los santos, sino que los veneramos, le mostramos un respeto, un aprecio, un cariño. Repito, el que venera una imagen, venera al que en ella está representado. De esto habla Santo Tomás de Aquino, pero lo vamos a ver más adelante. El honor tributado a las imágenes sagradas, nótese, el honor, no la idolatría, el honor, el respeto, el aprecio tributado a las imágenes sagradas es una veneración respetuosa, no adoración, que solo corresponde a Dios. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imagen, que nos conducen a un Dios encarnado, Jesucristo. Ya sabemos cómo luce Dios porque Jesucristo, el Verbo encarnado,
estuvo con nosotros. Ya sabemos cómo luce. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que ella es imagen. ¿Quién dice esto? Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. ¿Se dan cuenta? Es por eso que es importante tener esto claro. Lo primero, tener claro qué es la latría, qué es dulía, hiperdulía, protodulía, qué es culto y qué es venerar. A quién idolatramos y a quién veneramos. Por eso es importante saber distinguir entre adorar, que es solamente a Dios, y venerar, que es respetar en grado sumo, que es admirar, que es dar honor, ¿cierto?, a la Virgen Santísima, a los ángeles, a los santos, etc. Y recordar siempre, afirmados en el catecismo, que la fe católica, nuestro magisterio, rechaza la idolatría, rechaza adorar todo aquello que no sea Dios, y que nos deja claro que estas figuras son una representación de algo y no son ese algo en sí mismo. ¿Ok? Es importante tener claras estas cosas, estos conceptos, estas ideas, porque de lo contrario vamos a caer o en el protestantismo o peor aún en el ateísmo. Ya es por eso, de hecho ya con esto cierro, ya es tarde ya con esto cierro. Una de las mayores razones en las por qué el católico llega al protestantismo es por las acusaciones de idolatría. Y lo sé porque yo fui protestante. Yo fui pentecostal. Yo no tengo nada contra mi pastor, contra el que fue mi pastor, no tengo nada contra él. De hecho, sigo considerando que es un buen hombre, un hombre muy sabio, muy inteligente. Pero en términos generales, una de las mayores razones, creo yo, por lo que yo vi y por lo que yo viví, en la que los católicos dejan el catolicismo y caen en el protestantismo, es por el tema de las acusaciones de idolatría. Y caen allá, en la otra vereda, por ignorancia, porque ignoran el catecismo, porque ignoran qué es la idolatría, porque ignoran en qué casos se cae en idolatría, porque ignoran que nosotros también veneramos, honramos, respetamos, etc. Porque desconocen lo que el catecismo enseña sobre el uso de una imagen. Y muchas veces, por este desconocimiento y por esta ignorancia, se van de la única y verdadera iglesia, que es la Iglesia Católica. ¿Ok? Bueno, voy a dejar hasta acá. Espero no haberme alargado mucho, haber sido claro, explícito. Me disculpan las divagaciones, las veces que leí mal. Perdón por mi pésimo y terrible latín, pero estoy tratando de hacer lo mejor posible. Dios los bendiga muchísimo, a ustedes, a sus familias, a los amigos y enemigos. Dios los bendiga a todos, al mundo entero. Y esto que hago, repito, no es para mí, es para ustedes, pero sobre todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Espero que les haya gustado este programa. Me ayudarían muchísimo dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo con su familia, con sus amigos, etc. Que estén muy, muy, muy bien y que Dios les bendiga. Chao, chao. ¿Cuál es tu historia? ¿Te puedes dar la vista a un ciego? He venido a este mundo a dar la vista a aquellos que no pueden ver.